Hola alumnas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, soy Alejandro Morales y en el día de hoy quiero dejarles grabada esta clase sobre los conceptos fundamentales de los temas de neuroanatomía y de anatomía del corazón, los cuales estuvimos hablando el día viernes en la clase de consulta. Y bueno, surgió la inquietud de por ahí rever algunos conceptos que no tuvieron presentes en la cursada de Anatomía 2 con la profe Vero. Así que mi objetivo es poder solamente concretar algunos conceptos que creo que son fundamentales para la anatomía quirúrgica. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con una breve introducción para luego comenzar a ver esos conceptos que son importantes para las cirugías y por lo tanto para la técnica quirúrgica. La neuroanatomía. La neuroanatomía es la rama de la anatomía que estudia las estructuras del neuroeje. Cuando hablamos del neuroeje, nos estamos refiriendo a dos estructuras muy importantes que se encuentran en diferentes lugares. Tenemos al encéfalo, que se encuentra principalmente en todo el cráneo, y que contiene al cerebro y al tronco encefálico, o a gran parte del tronco encefálico. Y luego tenemos a la médula espinal con los nervios periféricos. Esta médula espinal se encuentra en todo el eje de la columna vertebral. Esta es una división muy importante, porque el encéfalo con el cerebro y el tronco encefálico pueden considerarse como parte del sistema nervioso central, y por lo tanto, los de la médula espinal se consideran parte del sistema nervioso periférico porque justamente están en la periferia del cráneo y la médula espinal. Solamente a modo de detalle, nuestro cerebro y por lo tanto nuestro sistema nervioso central proviene de diferentes vesículas cerebrales. Vesículas que se van a formar a nivel de la tercera semana de gestación, y estas tres vesículas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo va a estar dando a los hemisferios cerebrales, formando los hemisferios cerebrales de las estructuras internas del cerebelo y del cerebro que no son importantes conocer. Luego tenemos al mesencéfalo y por último al rombencéfalo. El rombencéfalo se va a dividir en dos, en un metencéfalo, va a estar dando origen a la protuberancia o puente de Barolio y al cerebelo. Y el mielencéfalo, que va a estar dando origen al bulbo raquídeo. A modo esquemático, aquí tenemos las tres hojas embrionarias que se forman a partir de la tercera semana de gestación. Es decir, a los 15 a 16 días comienza esta organogénesis del sistema nervioso central, a través de una hoja embrionaria llamada ectodermo. El ectodermo va a estar dando las tres vesículas cerebrales, el prosencéfalo, que lo que va a hacer es formar a los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo queda como tal, formando parte del tronco encefálico, y el rombencéfalo que va a estar formando a el cerebelo, como así también a la protuberancia y médula oblongada. Esto pertenece al sistema nervioso central, básicamente. Y luego sigue descendiendo hacia abajo como médula espinal para encontrarse a nivel de los forámenes intervertebrales. Ahí tenemos una imagen esquemática de un embrión aproximadamente de entre quinta y sexta semana de gestación, donde ya se ha formado parte de todas las vesículas cerebrales, el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Esto que estoy señalando con el puntero correspondería al tronco encefálico, y lo más proximal o superior sería los hemisferios cerebrales, y lo más inferior a lo largo de toda la columna vertebral sería la médula espinal. Ahora bien,
¿Cómo podemos estudiar a la neuroanatomía? De dos maneras. Para su estudio lo podemos dividir en dos partes. En una parte llamada supratentorial e infratentorial. ¿Cómo es esta división? Bueno, el tentorio, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, es una membrana formada por la dura madre que divide al cerebro, digamos, en dos partes. Una llamada supratentorial, que va a contener a los hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, y al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es ese conjunto de fibras que unen ambos hemisferios cerebrales. Y luego tenemos las estructuras conocidas como infratentoriales. Comprenden al tronco cefálico con la médula espinal hacia inferior. Aquí vemos otra imagen más esquemática de lo que sería la región supratentorial con la región infratentorial. Esto delimitado con color marrón correspondería a un desdoblamiento de una de las capas meningias llamada dura madre. La dura madre, a este nivel, si bien la dura madre, como vamos a ver más adelante, recubre a todo el cerebro y a la médula espinal, pero a nivel del cerebelo, con el hemisferio cerebral, producen un desdoblamiento, un tabique o una rodilla que sigue descendiendo a nivel del lóbulo temporal. De esta manera permite dividir arbitrariamente al estudio del cerebro en regiones supratentoriales, que como se puede ver en la imagen, va a tener contenido a todo el hemisferio cerebral con las estructuras diencefálicas o centrales. Aquí en azul, en forma de pico de pato, se conocen como ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales es de importancia clínica y quirúrgica, ya que es en ellos donde se produce, a través de los plexos coroides, el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, cuando se produce mucho líquido cefalorraquídeo, o no se absorbe líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas, se produce una patología que se llama hidrocefalia. Hidrocefalia. La hidrocefalia es muy común en niños y lo que hace es que ese líquido se aumenta en la cavidad craneal y por lo tanto expande el cráneo y la cabeza del niño crece de manera abismal. Entonces lo que se hace en una hidrocefalia es una trepanación, es decir, un agujerito sobre el cráneo, se introduce un catéter hasta llegar a nivel de los ventrículos cerebrales y ese catéter luego se hace superficial, es decir, sobre la piel y el cráneo, se coloca en la valvulita, y esa válvula sigue, se introduce otro catéter más y se introduce a la cavidad peritoneal, es decir, al abdomen, pasa por todo debajo de la piel a través de un proceso llamado tunelización para drenar todo el líquido cefalorraquídeo y así disminuir la presión intracraneal. Región supratentorial contiene a los hemisferios cerebrales y estructuras internas del cerebro. Región infratentorial va a contener al tronco cefálico y al cerebelo. Aquí vemos otra imagen de lo que sería la región infratentorial, ¿no? Esta membrana que separa lo superior, o sea, lo supratentorial, los hemisferios cerebrales, y infratentorial, es decir, debajo de esta membrana, encontraríamos al cerebelo y al tronco encefálico. A modo de información, como decíamos en la diapositiva anterior, la hidrocefalia, aquí puse una imagen con mucho respeto sobre este niño, que tiene esta enfermedad llamada hidrocefalia, que viene dado por un sobreexceso de líquido cefalorraquídeo por los plexos coroides de los ventrículos cerebrales que producen líquido cefalorraquídeo, o bien porque no se absorbe el líquido cefalorraquídeo lo suficiente, entonces hay mucho volumen de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, como sabemos,
los niños aún no tienen todas las suturas del cráneo, eh, digamos, fijas o suturadas. Por lo tanto, son muy frágiles y al haber un aumento del cráneo, aumenta la presión intracraneal y por lo tanto el nivel del cráneo se hace mucho más grande. ¿Cuál es la terapéutica de esto? Bueno, lo cierto es que no hay una cura para esto, solamente son tratamientos terapéuticos. Los tratamientos terapéuticos vienen dados por la colocación, ¿sí?, de una guía y luego un catéter. Se hace previo una trepanación con un trepanótomo, un agujerito en el cráneo, pasan una guía, pasan luego el catéter en la región retroauricular y por debajo de la piel, pasan todo ese catéter y ponen una válvula. Y de esta válvula se conecta otro catéter más que pasa por debajo de la piel o en el tejido celular subcutáneo a través de un instrumental llamado tunelizador largo que va haciendo el canal por debajo de la piel hasta llegar a la región umbilical o al corazón. Lo más común es que lo haga en la región umbilical, perforan los músculos del medio del abdomen y por lo tanto vuelcan todo el contenido del líquido cefalorraquídeo del cerebro hacia el abdomen para que pueda ser reabsorbido por el peritoneo. En algunos casos puede pasar de que esta válvula se rompa y tienen que volver a cambiar. Este procedimiento se llama derivación ventrículo-peritoneal. Derivación porque derivan todo el líquido cefalorraquídeo hacia la región abdominal, ventrículo porque viene dado por los ventrículos cerebrales y peritoneal porque es en la cavidad abdominal del peritoneo donde se va a estar desembocando todo el líquido cefalorraquídeo acumulado. Volviendo al tema, aquí tenemos una imagen del hemisferio cerebral derecho vista desde medial. Es decir, acá tengo los ojos y aquí estoy viendo la parte interna del hemisferio cerebral derecho. Aquí tenemos esto que está en medio señalando con el puntero, correspondería nada más y nada menos que al cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a unir ambos hemisferios a través de los axones. Y por ejemplo, en personas que tienen epilepsia grave, lo que se hace es una hemisferectomía o una callotomía, cortando la conexión entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Es decir, una vez que cortan el cuerpo calloso, se quita la comunicación entre ambos hemisferios y por lo tanto ayuda a la terapéutica de aquellos niños o pacientes que sufren crisis epilépticas. Aquí vemos la imagen del tronco cefálico. Esta parte que estoy señalando se llama mesencéfalo. Este abultamiento se llama protuberancia o puente de Barolio. Y más hacia abajo o inferior tenemos la médula oblongada, más conocida como bulbo raquídeo. Y hacia posterior, en forma de arborizaciones, tenemos al cerebelo, que es un órgano importante para la regulación motriz. Por ejemplo, cuando el cerebelo funciona mal, la persona pierde el equilibrio. Es característico de las personas que tienen enfermedades de Alzheimer. Y aquí vemos una imagen más detallada de lo que es, o esquemática de lo que sería el tronco cefálico. Como pueden ver, el mesencéfalo pintado de verde, el puente, o mejor conocido como médula, como protuberancia, perdón, y el bulbo raquídeo. Estas estructuras conformarían el tronco cefálico, ¿sí? El mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Son estas tres estructuras que forman el tronco cefálico. Adherido al tronco cefálico está el cerebelo. Aquí tenemos una imagen de un cadáver extraída de un hermoso libro llamado Yokochi, donde podemos ver en la región central el cuerpo calloso, es ese conjunto de fibras que conectan ambos hemisferios. Aquí tenemos el mesencéfalo, aquí se puede ver la protuberancia, y más hacia abajo, y digamos disminuyendo su diámetro, tenemos a la
médula oblongada o bulbo raquídeo. Recordemos que estas tres estructuras forman el tronco cefálico y detrás del tronco tenemos el cerebelo. Superior, aquí tenemos la dura madre que está delimitando una región supratentorial formada por los hemisferios cerebrales y una región infratentorial formada por el cerebelo y el tronco cefálico, que luego se sigue como médula espinal. Cuando hablamos de cerebro y de relevancia anatomoquirúrgica, tenemos que hablar de las meninges cerebrales. ¿Qué son las meninges cerebrales? Bueno, son los tejidos que cubren al cerebro, así como las pleuras cubren a los pulmones y el pericardio al corazón. Las meninges cerebrales son las que cubren también a la médula espinal. Y son tres. De superficie a profundidad tenemos a la dura madre, que es la capa más dura, por eso es más resistente, por eso se llama dura madre. A la aracnoides, que cuando la veamos tiene forma de trabéculas como si fuera una telaraña, por eso que se le llama aracnoides. Y luego tenemos a la pía madre, que es la capa más interna que se adhiere a las circunvoluciones o giros del cerebro. Es importante conocer dichas capas, principalmente a la dura madre, ya que es sitio de acceso quirúrgico ante hematomas, que pueden ser epi o subdurales. Así que las tres capas meningias son tres: dura madre, aracnoides y pía madre. La que vamos a hacer más hincapié en este estudio es a la dura madre. Aquí tenemos una imagen de un corte coronal del cerebro y del cráneo, donde podemos ver las capas meningias. Este sería el hueso del cráneo. Debajo del hueso tenemos a las capas internas, serían las meninges cerebrales en número 3, que sería la dura madre, que está en íntima relación con el cráneo. Debajo de la dura madre tenemos a la aracnoides, que fíjese que tienen esta especie de trabéculas en forma de telaraña, por eso es que se la llama aracnoides. Y por último tenemos a la pía madre, que se adhiere a las circunvoluciones del cerebro. En medio de la dura madre, es decir, entre la dura madre y el cráneo, existen diferentes venas, llamadas venas puentes, arteria como la arteria meningia media, que suele romperse o desgarrarse ante un traumatismo. Si se rompe, por ejemplo, la arteria meningia media que está entre el hueso y la dura madre, estamos hablando de un hematoma epidural o extradural, es decir, que está por encima de la dura madre. Y cuando se rompe una arteria o una vena de la capa de la aracnoides o por debajo de la dura madre, estamos hablando de un hematoma subdural, porque está por debajo de la dura madre. Ambos hematomas conllevan un riesgo en sí, porque al aumentar la presión intracraneal, lo que hacen es apretar a los nervios craneales y por lo tanto presentar diferentes sintomatologías. Hematoma epi y subdural. Como su nombre lo indica, es el sangrado que puede ocurrir por encima, o sea, epi, de la dura madre, o por debajo, es decir, sub de ella. Las causas son algo diferentes, entre otras. En el caso del hematoma epidural, por ejemplo, puede ocurrir cuando se daña la arteria meningia media, que está entre el hueso y la dura madre, o como así también un seno venoso. El hematoma subdural puede ocurrir cuando se dañan las venas puentes, es decir, aquellas venas que van desde el aracnoides, pasan por la dura madre hasta llegar a nivel del hueso y la dura madre. Entonces, al romperse estas venas puentes, se produce un sangrado por debajo
de la dura madre, y eso se llama hematoma subdural. Solo a modo de síntesis, podemos decir que el hematoma epidural es aquel que se da entre el cráneo y la dura madre, que puede ocurrir ya sea por la ruptura de la arteria meningia media o de un seno venoso, y por lo tanto comprime el cerebro hacia interno. Y el hematoma subdural es aquel que se produce por debajo de la dura madre por la ruptura generalmente de las venas emisarias o venas puentes. De esta manera también comprime el cerebro y por lo tanto es de importante o es de relevancia para el acceso quirúrgico, ya que la diferencia entre una u otra es que en el caso del hematoma epidural no tiene que dañar a la dura madre. En el hematoma subdural tiene que darse paso por la dura madre para poder llegar al sitio del hematoma. Aquí vemos una imagen un poquito más detallada de lo que es el hematoma subdural cuando se rompe una vena puente. Aquí tenemos a la dura madre en color gris y por debajo tenemos al aracnoides. Este es el espacio subaracnoideo. Perdón, el espacio subaracnoideo es por debajo del aracnoides. Cuando se rompe una vena que va del espacio subaracnoideo a la dura madre, se rompe esta vena emisaria o vena puente, produce lo que se conoce como hematoma subdural. Bueno, eso fue todo lo de neuroanatomía, solamente muy básico de los temas relevantes que voy a tomar en el examen final de Anatomía 2. Y ahora vamos a continuar con una breve introducción general de la anatomía del corazón. Anatomía básica del corazón. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Se encuentra en el tórax, en una región llamada mediastino. Cuando se estudia un órgano, se debe tener en cuenta los términos de situación, es decir, con qué otros órganos y o estructuras se relacionan. Para ello, estudiaremos brevemente el mediastino empleando dicha terminología, es decir, terminología de situación. Ahora vamos a ver. El mediastino. Podemos considerar al mediastino que tiene forma de un cubo. Sabemos que un cubo tiene 6 caras. Una cara que es anterior, una cara posterior, 2 caras laterales, una cara superior y una cara inferior. De esta manera tenemos que la cara anterior del esternón, que tiene forma de cubo, corresponde con el esternón. Acá tendríamos el esternón. La cara posterior correspondería a las vértebras, el pasaje de la columna vertebral. Las 2 caras laterales, izquierda y derecha, estarían en contacto con las pleuras pulmonares. La cara superior estaría en contacto con el borde superior del tórax o la horquilla esternal. Y la cara inferior de ese cubo, de ese mediastino, sería el diafragma. Ahora vamos a ver cómo es este mediastino. Voy a comenzar a dibujar un momentito. Este es el mediastino. Tiene forma de cubo, ¿sí? Como dijimos en la diapositiva anterior. Esta forma de cubo del mediastino permite tener 6 caras. Una cara que es anterior, que está en contacto con el esternón. Una cara que es posterior, que es la que estoy señalando con color amarillo, y que aquí en la cara posterior estaría en contacto con las vértebras a nivel torácico. Ahora tiene 2 caras que son laterales, cara lateral izquierda y cara lateral derecha. Estas caras están en contacto con ambos pulmones. Pulmón izquierdo
pulmón derecho. Y hacia superior tenemos esta cara superior estaría formada a nivel de la horquilla external. Por último, más hacia la cara inferior, que es esta, que sería el piso del cubo, estaría en íntima relación con el músculo diafragma. De esta manera, cuando hablamos de mediastino, podemos decir que tiene 6 caras. 2 caras laterales, que están en contacto con las pleuras pulmonares, una cara que es posterior y que está en íntima relación con, eh, con, con lo que sería la columna vertebral, una cara anterior que correspondería al borde posterior del esternón, una cara superior que estaría formada por la abertura superior del tórax o horquilla external u horquilla external, y una cara inferior que está dada por el músculo diafragma. Aquí en medio estaría ubicado el corazón. Bueno, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos el mediastino en forma de cubo, y en el medio de este mediastino tenemos el corazón. Aquí tenemos las relaciones importantes que tiene este mediastino, donde tenemos en la cara posterior a la columna vertebral, en lo que sería su región torácica. En la cara anterior tenemos al esternón principalmente con los cartílagos costales anteriores, las caras laterales que están en íntima relación con los pulmones, pulmón izquierdo y pulmón derecho. La cara superior con la horquilla external y la cara inferior con el músculo diafragma. Por último, tenemos que conocer lo que sería la circulación mayor y menor. El corazón tiene varias funciones. Por ejemplo, una de las funciones que tiene es la de producir hormonas, como los eh, péptidos natriuréticos. Estos péptidos u hormonas permiten producir la diuresis, es decir, la eliminación de orina para poder hacer descender la presión arterial, por ejemplo. Pero sí se reconoce que la principal función es la de bombear sangre a todo el cuerpo, y esto lo va a hacer a través de 2 tipos de circulación, la mayor y la menor. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la circulación mayor es que bombea sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y de la aorta hacia todo el cuerpo. Y la circulación menor, también llamada circulación pulmonar, bombea sangre carboxigenada, es decir, sangre sucia, sangre sin oxígeno o con poca cantidad de oxígeno, desde el ventrículo derecho hacia los pulmones por las 2 arterias pulmonares para producirse en el pulmón lo que se conoce como intercambio gaseoso o técnicamente hematosis. Para luego, una vez que sale del pulmón, volver a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares. Tenemos 2 venas pulmonares que son izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. Ambas van a desembocar en la aurícula izquierda. Y de esta manera se continúa con la circulación mayor cuando de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo. De esa manera comienza de nuevo la circulación mayor. Bien, aquí tenemos una imagen esquemática de lo que sería la circulación mayor y menor, como así también los accidentes a nivel del corazón, accidentes o reparos anatómicos. Fíjense, una vez que la sangre viene a nivel de la vena cava inferior y vena cava superior, sangre desoxigenada,
ingresa a la aurícula derecha, y de aquí comienza a formarse lo que se conoce como circulación menor o circulación pulmonar. Pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho cuando se abre la válvula tricúspide y a través de un movimiento de contracción cardíaca que se conoce como sístole, permite que la sangre desoxigenada pase al tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar nacen dos arterias, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Se van a dirigir hacia los pulmones, se oxigena la sangre y regresa a través de las 4 venas pulmonares. Vena pulmonar o venas pulmonares derechas, el número de 2, y venas pulmonares izquierdas, también el número de 2. En total, son 4 venas pulmonares que van a desembocar a nivel de la aurícula izquierda para luego continuarse, y aquí ya terminaría la circulación menor. O sea, para recordar, podemos decir que la circulación menor comienza a nivel de la aurícula derecha y termina en la aurícula izquierda. Una vez que a través de los movimientos de sístole y diástole del corazón, la sangre ingresa oxigenada de la aurícula izquierda al ventrículo derecho, se contrae el corazón y toda la sangre pasa a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta y de allí dirigiéndose hacia toda la economía para irrigar y perfundir a los órganos. Bueno, esto sería lo más importante, ¿sí? Que recuerden la circulación menor, como así también la constitución a través de las arterias pulmonares que llevan la sangre carboxigenada, o sea, sin oxígeno, hacia los pulmones. En los pulmones se produce la hematosis, y la hematosis lo que hace es intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno, se oxigena la sangre por lo tanto, y vuelve la sangre a través de las venas pulmonares, que son el número de 4, 2 izquierdas y 2 derechas. Bueno, cualquier cosita o duda que tengan, pueden escribirme y espero que esto les haya servido para su estudio. Muchísimas gracias.